Hola, buenas noches para todos. El siguiente video es para hacer explicación acerca de nuestro proyecto final para la materia inteligencia artificial aplicada al territorio. En este caso, nuestro proyecto consiste en la creación de una red neuronal para estudios geofísicos basados en gravimetría. Este trabajo ha sido elaborado por, obviamente, nuestro compañero Juan Sebastián Negrete Patiño y Santiago Escobar Calderón. Continuemos. Bueno, eh, básicamente como introducción tenemos pues que la industria minera desafía constantemente los límites de la tecnología y el balance natural ecosistémico. Por eso es necesario la innovación para descubrir nuevas fuentes minerales. En este caso, pues son los minerales preciosos y estratégicos en un entorno cada vez más competitivo y cambiante. Por eso necesitamos de nuevas tecnologías e inteligencias que nos permitan el desarrollo de esta actividad. La prospección eficiente y precisa de yacimientos minerales es esencial para garantizar la sostenibilidad de esta industria fundamental en la economía global y las materias primas que muchas actividades económicas dependen de esto. En este contexto se busca que el proyecto pueda optimizar el proceso de prospección mediante las técnicas que no afecten de una manera negativa y tan contundente al medio ambiente. Listo. Como objetivo principal del proyecto tenemos que es la identificación de las zonas de interés mineral en áreas designadas o previamente escogidos para la conservación. En este enfoque vamos a evaluar la factibilidad ambiental y la económica de extraer los minerales en áreas conservadas y proponemos las estrategias de gestión sostenible. La realización de la toma de datos o la extracción de datos, bueno, en este caso es para llevar a cabo la recolección de los datos, se emplea la misión Topex Poseidón o la plataforma Topex Poseidón, el cual su propósito es llevar a cabo mediciones al nivel mundial con especial énfasis en las profundidades marinas de los datos de gravedad asociados a la Tierra. Bueno, ya como tal, en lo que viene siendo la recolección y el procesamiento de los datos, para poder preparar los datos fue necesario reunir dentro de una cuadrícula, la cual se encuentra en el área de Colombia. Es importante mencionar que, bueno, para la toma de estos datos se basó en la anomalía de aire libre. Además, es fundamental contar con la información precisa y actualizada sobre la ubicación y las características de los yacimientos minerales. Es decir, necesitamos un mapeo claro de dónde podrían estar esos minerales. Y la utilización de las tecnologías facilita la toma de decisiones y reduce el riesgo asociado a la exploración y la explotación minera. Además, que también afecta de manera positiva en la economía, puesto que no tendría que generarse tantos gastos económicos en la búsqueda y detección de estos. Bueno, como tal el análisis previo y la realización del modelo, se realizaron las correcciones necesarias de los datos para poder analizar la viabilidad de estos en cuanto a la zona de trabajo y lo que se espera por parte del entrenamiento. Acá tenemos los resultados del análisis geofísico. También mi compañero pues va a explicar un poquito en qué consisten estos resultados. Bueno, como lo había mencionado mi compañero, vamos a analizar los modelos de terreno a partir de los resultados. Entonces, para ello, primero tenemos que ver los datos que pudimos obtener. Lo primero son las coordenadas X y Y. Estas, pues, fueron tomadas por parte de la misión que nos las arrojó, entonces nos tocó hacer una conversión de datos para poder tenerlas en formato Greenwich y el Ecuador. Y para también este análisis tuvimos en cuenta la altura elipsoidal que nos entregó también el análisis por parte de Topex Poseidón. La gravedad que tenemos ahí es la anomalía de aire libre que nos entregó la misión Topex y de ahí para adelante hicimos toda la transformación de datos. En la primera columna tenemos la gravedad teórica que se encuentra en miligales. Esta se halló mediante la fórmula de Cherif que se define en el libro de Teoría de Gravimetría y Geofísica que salió en 1984.
También tenemos la gravedad observada, que fue la cual hallamos después de un análisis con los datos entregados y unas ecuaciones que nosotros mismos diseñamos. Tenemos también la corrección topográfica, que la hallamos mediante varios recursos literarios en donde encontramos cómo poder hallarla. Tenemos la corrección de Booker, que como la corrección topográfica la hallamos mediante recursos literarios, los cuales nos indicaron cómo poder calcularla. También tenemos la corrección de latitud, la corrección de marea y raíz y antirraíz, la cual se refiere a la isostasia que ocurre en el medio, la cual será muy importante dentro de nuestro análisis. Lo siguiente que nosotros vamos a mostrar acá es el modelo de terreno a partir de los resultados. Para poder hacer estos modelos de terrenos utilizamos el software de MATLAB para poder interpolar los datos que habíamos obtenido y poder diseñar cómo eran las anomalías en esos puntos. Como se puede observar, en las dos primeras gráficas que tenemos la anomalía Booker total para dos lugares totalmente distintos. Entonces, como pueden ver, hay lugares los cuales tienen una anomalía de Booker total muy baja, lo cual significa que son lugares muy altos o puede haber un cambio de densidad muy brusco entre los sitios que tienen esos puntos más bajos. Por último, tenemos la anomalía de Erie total, la cual es una anomalía que tiene una asociada una función de isostasia, la cual calculamos a partir de unas ecuaciones que obtuvimos en el paso anterior. Listo. Ahora hablaremos sobre la creación de la red neuronal. Dentro de la creación de la red neuronal tenemos en cuenta varios enfoques, los cuales nos hicieran caer en cuenta en muchas cosas importantes dentro de las redes neuronales combinadas con la geofísica. Lo primero es que el conocimiento que se debe generar de esta red debe encontrar patrones dentro de los datos que tuvimos en cuenta para el entrenamiento. Esto con la idea de comprender mucho mejor la conformación y las similitudes entre los datos y que de esta manera la red neuronal pudiera entender mucho mejor la calidad de los datos y cómo poder generar unas salidas a partir de estos. También es importante mencionar dentro de la creación de esta red neuronal que tuvimos en cuenta otros patrones tales como la facilidad para utilizarla y por ello utilizamos unas variables las cuales tuvieran mucho en cuenta que no fueran muy difíciles de encontrar para las personas que fueran a utilizar esta red neuronal. Esto es importante porque nosotros creemos que esta información debe ser libre y de esta manera que todas las personas que puedan pudieran acceder a ellas para diferentes propósitos. Listo. Entonces, como había mencionado anteriormente, vamos a hablar sobre la selección de las mejores variables para el entrenamiento. Nos basamos mucho en la correlación entre las variables y como ya hemos mencionado anteriormente, aquellas variables que fueran de fácil acceso para todas las personas que quisieran poder entrenar una red neuronal y también saber cómo funciona esta. Entonces, las variables que nosotros tuvimos en cuenta fueron la latitud, la longitud, la gravedad observada, la cual es la que vamos a predecir, y la anomalía de Booker total. Esta anomalía de Booker total es una combinación de una serie de varias, de varias, de varias modificaciones que nosotros hicimos dentro de nuestro aprendizaje. Esto no significa que dentro de la red neuronal vaya a ser muy necesario poder utilizar esta anomalía de Booker total, ya que los datos que vamos a pedir dentro de ella no van a tener que ver dentro del entrenamiento, pero como vamos a hacer con la latitud y la longitud, vamos a tenerla muy en cuenta para poder hacer todo este análisis. Es importante también mencionar que para la latitud y la longitud hicimos algo llamado el GeoPy hash, el cual es una técnica que consiste en poder identificar de dónde se pueden encontrar los puntos geolocalizados, de tal manera que puedan servir como variables numéricas dentro de la creación y el entrenamiento de una red neuronal. Todo esto con el fin de que nosotros podamos más adelante poder generar unos resultados mucho más concretos a partir de esta red neuronal y que a su vez esta pueda identificar de mejor manera todo el funcionamiento de esta gravimetría en la cual nosotros estamos trabajando.
Bueno, luego de haber seleccionado las mejores variables, tenemos que hacer un proceso que se llama la transformación de los datos que seleccionamos anteriormente. Bueno, como tal, pues a los datos se les hizo una transformación de normalización, ya que pues era necesario convertirlos, o sea, estos datos, que no están en una distribución normal. O sea, vamos a convertir los datos que no se encuentran dentro de la distribución normal. Y como tal, la normalización podemos decir que es un proceso y podemos decir que la normalización es un proceso importante dentro del análisis de los datos o variables que ya habíamos seleccionado, ya que pues esto permite comparar e interpretar los valores de diferentes variables. Al aplicar la normalización, los datos se ajustan a una distribución normal, lo que facilita su análisis y comprensión. Acá podemos decir que en muchas situaciones los datos pueden estar sesgados o no seguir una distribución normal. Y esto, pues obviamente para nosotros significaría que puede afectar la interpretación de los resultados. Por esto es necesario o es importante que la normalización permite corregir estos datos sesgados y obtener una visión más precisa y objetiva de los datos. Bueno, también cabe resaltar que la normalización puede mejorar la estabilidad o fiabilidad de los modelos estadísticos y obviamente el aprendizaje automático, lo que puede ser útil en muchas aplicaciones prácticas como la predicción de tendencias o la detección de anomalías. Bueno, y como tal, como para resumir, podemos decir o como concluir que la normalización la podemos definir como una herramienta esencial en el análisis de los datos, lo que nos permitirá obtener la información valiosa y útil para poder pues, tener los datos obtenibles, que es una parte muy importante dentro de el machine learning, poder tener los datos adecuados para nuestro proceso. La normalización del modelo se hizo mediante el Z-score. El Z-score es una técnica estadística que se utiliza para normalizar los datos de un modelo. Esta se basa en la desviación estándar de los datos, lo que permite comparar variables con diferentes escalas y unidades. El resultado de esta normalización es que todas las variables tienen la misma importancia en el modelo y no se ven afectadas por las diferencias en sus unidades de medida. ¿Por qué es importante utilizar la normalización de Z-score? Ya que cogemos datos y hallamos la desviación estándar y la media, mediante hallar estas podemos sacar un dato el cual se puede encontrar dentro de la campana de Gauss. Al poder hacer eso, a los modelos se les facilita mucho poder encontrar cuáles son estas variables que son mucho más sujetas a predecir y cuáles son aquellas que se utilizan más dentro del modelo. Esto es muy importante para nosotros porque consideramos que tenemos que facilitarle un poco el trabajo a la red neuronal, ya que si se lo dificultamos mucho, no generará buen conocimiento, a pesar de que le demos muy buenos parámetros y podamos tunearla de una buena manera. Por lo tanto, esta transformación siempre va a ser muy importante dentro de la toma de datos y también en la transformación de datos. No solo existe el Z-score, también existen otras formas de transformación de datos, pero nos enfocamos en esta, ya que los datos podrían encontrarse dentro de una media y con una desviación estándar que pudieran ayudar a la red neuronal. Nosotros también tuvimos muy en cuenta que con la ayuda del Z-score vamos a tener muy buenas salidas y esto se verá reflejado más adelante. Bueno, que el siguiente paso como tal tenemos el modelamiento de la red neuronal. Aquí es donde vamos como tal a crear nuestra red y a modelarla. Bueno, en este punto pues nosotros decidimos crear una red neuronal con dos capas intermedias, capas que son dense, intermedias dense, y que tuvieran estas capas 64 neuronas cada una, con una función de activación, en este caso ReLU, que es una función de activación comúnmente utilizada en las redes neurales artificiales. Y en el campo de aprendizaje profundo, o sea, el deep learning, esta función se aplica a la salida de cada neurona en una capa de una red neuronal y tiene la siguiente forma matemática, la siguiente fórmula, donde tenemos que la función f de x max 0, x. Bueno, y para poder como abundar más o entrarnos más, definir más como estas capas,
Bueno, podemos hablar de que las capas dense son capas completamente conectadas a una red neuronal, lo que significa que cada neurona en una capa está conectada a todas las neuronas de la capa anterior y posterior. Esto nos va a permitir aprender los patrones complejos que tienen los datos, a poder identificar los patrones que presentan estos datos. El número de neuronas en una capa, pues puede variar según la complejidad del problema y la cantidad de características que se estén considerando para el aprendizaje. Bueno, en este caso nosotros elegimos 64 neuronas para cada una de las dos capas intermedias, lo que nos va a proporcionar cierta capacidad para aprender representaciones más sofisticadas de estos datos. Bueno, la función de activación ReLU es una función no lineal que se aplica a la salida de cada neurona de estas capas. Matemáticamente, la función ReLU, como lo habíamos definido anteriormente, tiene la función f de x es igual a max 0,x. Básicamente, pues bueno, esta función asigna 0 a todos los valores negativos y nos va a dejar los valores positivos sin cambios. Bueno, esto es simple, pero pues es efectivo y se usa ampliamente en las redes neuronales. Bueno, esto porque pues tiene una gran capacidad para ayudar en el entrenamiento y mantener la no linealidad y al mismo tiempo poder abordar el problema de la desaparición del gradiente. Y bueno, ya como tal, tenemos que esta configuración de red neuronal, pues nos va a ayudar a buscar y aprender y también extraer las características complejas de los datos mediante dos capas intermedias dense con las 64 neuronas que nosotros le definimos cada una utilizando la función de ReLU para introducir la no linealidad en nuestro modelo. Listo. Ahora vamos a hablar acerca del optimizador utilizado en este modelo. En este caso fue el RMS-Prop, el cual significa el Root Mean Squared Propagation. Esta es una variante del descenso del gradiente estocástico que adapta la tasa de aprendizaje de manera individual para cada parámetro. La función principal de este RMS-Prop es abordar el problema de las tasas de aprendizaje fijas en el gradiente estocástico que habíamos hablado anteriormente. Esta ajusta la tasa de aprendizaje de cada parámetro de manera adaptativa, dividiendo la tasa de aprendizaje para un parámetro en función de la medida cumulativa de los cuadrados de los gradientes anteriores. Es importante mencionar también de este optimizador lo siguiente. Tenemos unos datos los cuales podemos utilizar que ya habíamos mencionado y mediante este optimizador vamos a encontrar la desviación estándar de los valores residuales. Estos de los valores residuales pues son una medida la cual tiene en cuenta la distancia de los puntos de datos de la línea de regresión. Este optimizador pues es una medida de la cual es el nivel de dispersión de los valores residuales. En otras palabras, esto podría indicar el nivel de concentración de los datos en la línea de mejor ajuste. Tenemos también en cuenta que vamos a utilizar otro como es la función de pérdida. Bueno, también es necesario hacer uso de la función de pérdida. En este caso, la función de pérdida que utilizamos es el modelo, fue la MSE, la cual nosotros la tenemos conocida como el error cuadrático medio, que es una medida que se utiliza para evaluar el rendimiento de un modelo de regresión. Esta función calcula la diferencia cuadrática media entre los valores predichos y los valores observados. Cuanto más pequeña sea la pérdida del error cuadrático medio, mejor será el rendimiento del modelo, ya que indica que los valores predichos se acercan cada más a los valores observados. Acá podemos ver nosotros la fórmula del error cuadrático medio y para poder ahondar más en la función de pérdida, bueno, tenemos que pues la función es una medida fundamental en los problemas de regresión en el ámbito del aprendizaje automático, pues de las redes neuronales como la nuestra en este caso. Y bueno, la idea como tal de, del MSE es calcular el promedio de los cuadrados de las diferencias entre los valores predichos por el modelo y los valores reales del conjunto de los datos. Bueno, ya les había mostrado la fórmula y en este caso n pues es el número de muestras del conjunto de datos. Y
ese son los valores reales u observados y Y' en este caso serían los valores predichos por el modelo, o sea, los valores que nos va a predecir nuestro modelo en este caso. Y la función de pérdida MSE, pues como tal, penaliza de manera cuadrática las diferencias entre las predicciones y los valores reales, lo cual lo podemos definir como cuanto mayor es la diferencia entre la predicción y el valor real para pues, nuestro conjunto de datos, mayor será la distribución al error total como tal. Y bueno, el objetivo durante el entrenamiento que nosotros hicimos es que minimizar esta función de pérdida, porque al minimizar la función de pérdida se busca que el modelo genere predicciones que se aproximen como más posible a los valores reales del conjunto de los datos. Y bueno, como tal, nosotros elegimos la función de pérdida en un modelo de regresión, pues indica que estamos buscando minimizar el error cuadrático promedio entre las predicciones del modelo y los valores reales, lo que nos va a conllevar a un modelo que se ajuste mejor a los datos de entrenamiento. Bueno, ahora vamos a hablar de algo muy importante llamado los resultados del entrenamiento del ave. En estos vamos a hacer énfasis en lo que nos dio después de haber entrenado la red. Después de haber tenido 5.000 épocas en las cuales entrenamos la red neuronal, empezamos a ver unos resultados, los cuales vamos a ver a continuación. El primero es el de pérdida. Como pueden ver en la función de pérdida, esta fue reduciéndose a través del tiempo y esto nos alcanzó a dar una pérdida al final del 14.8, lo cual pues es una muy buena medida, ya que pues no teníamos ni idea de cómo íbamos a evaluar estas métricas. También tuvimos en cuenta el error medio absoluto. Este también bajó muchísimo durante el entrenamiento, lo cual nos ayudó también para poder entender que dentro de los datos que nosotros leemos como prueba, hubo unas correlaciones que fueron importantes dentro del entrenamiento, por lo cual la red neuronal sí fue capaz de encontrar esas correlaciones entre las variables y también encontrar esos patrones matemáticos que nosotros estábamos intentando que ésta pudiera encontrar. Esto se puede ver dentro del error medio absoluto y el error medio cuadrático. Dentro de estas se puede ver que a través de las iteraciones o las épocas que utilizó la red neuronal para entrenarse, estuvo bajando todos estos errores y también la función de pérdida, por lo cual podemos concluir al final que estamos haciendo un buen trabajo en el entrenamiento de esta red neuronal y que los datos que estábamos utilizando eran óptimos para desarrollar esta tarea. Otra cosa importante fue que nosotros elaboramos dentro del resultado de entrenamientos de la red, es medir cómo se distribuía el error. Como podemos ver acá, el error se estuvo distribuyendo de una manera lineal, por lo cual nosotros asumimos que dentro de este modelo estuvimos haciendo muy buen trabajo, ya que los errores no estaban tan fuera de los límites. Como también se puede ver en esta gráfica, hay puntos que pueden considerarse como outliers, o sea, errores que tal vez se separan mucho de la media y también de la desviación estándar que deberían tener estos. Pero como se puede observar también, solo fueron 3 puntos los cuales cumplen con estos criterios de ser outliers. Esto también es importante uno que se pueda evaluar dentro de la red neuronal, ya que al evaluar de esto sabemos cómo puede ser la divergencia o la convergencia en resultados precisos de la red neuronal. Esto es importante realizar en todos los modelos, ya que así se puede observar si dentro del entrenamiento del modelo hubo una precisión buena o de lo contrario el error no fue tan alto o muy bajo. Y de acuerdo a esto, podemos sacar muchas conclusiones dentro del trabajo que hemos podido realizar de esta red neuronal. Al final, realizamos una denominada prueba del modelo. Para eso, definimos unos datos, como pueden ver ahí dentro del código que nosotros pusimos, la cual pudiera sacar un valor preciso, el cual pudiera utilizar la red neuronal que nosotros diseñamos anteriormente. Como ustedes pudieran observar, podemos dar dos datos. Uno es una conversión de datos que nosotros mismos diseñamos para poder luego normalizarlos mediante el Z-score que habíamos mencionado anteriormente. Y el segundo valor es uno que se considera el GeoPy, también normalizado de los datos.
Entonces, de esta manera, le dimos unos valores y unos datos, los cuales pudieran ser fácilmente encontrados y que también sirvieran de entrenamiento del modelo. Hacer esta predicción nos arrojó un dato que se espera dentro de nuestro análisis. Les dimos, también es importante mencionar, y esto es más como una prueba dentro de geofísica, que nosotros dimos datos de una altura, datos a una altura considerable, por lo cual nosotros esperábamos que al poder hacer esto pudiera entregar un resultado que nos pudiera permitir saber si de pronto la red neuronal se está entrenando de buena manera. Como pueden ver, 978.000 puede indicar que el punto que nosotros dimos no es un punto tan alto ni tan bajo, pero nos ayuda a entender que dentro de la red neuronal hubo una correlación y también una identificación de patrones que resultó en esto, hacer la predicción de estos datos. Como conclusiones de nosotros pudimos sacar de ese modelo es que mediante la utilización podríamos hacer mapas geológicos, los cuales podrían servir para hacer una mejor caracterización del suelo en el país, ya que utilizamos datos que se encontraban acá en Colombia. Otra conclusión que nosotros podemos sacar de este modelo es que es importante mencionar que este no puede ser utilizado para la detección de minerales, ya que la detección de minerales requiere de una precisión mucho más alta, la cual no nos puede entregar Topex Poseidon. Y la última conclusión que nosotros tenemos a partir de ese modelo es que es muy importante mencionar que al hacer el entrenamiento hay que hacer una configuración de varios modelos, ya que no sabemos cuál es el que nosotros podemos utilizar y que de esta manera nos pudiera servir dentro de todo el entrenamiento. En este caso, el modelo que nosotros describimos anteriormente es el modelo que mejor se ajustó para el entrenamiento de los datos, por lo cual fue el que nosotros podemos utilizar y el cual nosotros hicimos principal énfasis y hincapié. Entonces, con esto ya terminamos todo nuestro estudio y realización de esta red neuronal que se encargará de hacer todo el procesamiento de datos de la Tierra y geofísicos y que de esta manera podrá arrojar datos gravimétricos. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, ya como tal, vamos a mostrarles nuestro código en GitHub, donde podemos correrlo y hacer verificación de todo lo que les hablamos anteriormente. Bueno, este es nuestro código en el GitHub, donde pues el ejercicio es el entrenamiento de la red de inteligencia artificial. Y en este caso pues tenemos la importación de los módulos, eh, la lectura y depuración de los datos, que bueno, como tal en la parte de la depuración de los datos, nosotros tenemos que, al hacer toda la depuración, en este caso de los datos, lo que hicimos o lo que esperábamos era pues verificar cuál es la distribución resultante de este ejercicio, cuál es la distribución de los datos. Entonces ya vamos a ver más adelante donde nos arroja las gráficas de la distribución de estos mismos. Bueno, es importante mencionar también que aquí hicimos lo que era la verificación de la correlación entre las variables. Y esto se puede mirar en esta gráfica que tenemos acá. Bueno, aquí era lo que yo hablaba de la verificación de la normalidad de los datos, que como ya les había mencionado, era básicamente verificar pues cuál es la distribución resultante, ¿no? Y como tal, pues ahí tenemos las gráficas que nos demuestran cuál es esta distribución. Podrías bajar un poquito más para poder mostrar las distribuciones de la normalidad de estos datos, sí. Listo. Entonces acá, como le mostraba mi compañero, acá estaba la distribución de los datos. Después tenemos lo que es la normalización de los datos, que es el proceso que mencionamos dentro del video, el cual consistía en hacer la normalización de estos datos, sacando la longitud y las coordenadas que nosotros podemos, la latitud y longitud y las coordenadas. Acá tenemos lo que es la anomalía Booger total y luego mediante esto podemos hacer toda la normalización de los datos mediante todos estos algoritmos que diseñamos acá. En este punto hacemos la creación de la red neuronal en el cual definimos el modelo,
Les damos las capas de densidad con 64 neuronas y le Sí, damos la función y de activación. exacto, ahí era donde nosotros definíamos la función de activación, donde definíamos que íbamos a tener las dos capas dense y obviamente aquí le ponemos como la caracterización o la condición de que debe tener 64 neuronas. Todo esto pues con... Y si ustedes desean como poder verificar el modelo, poder correrlo si así lo desean, en la caja de comentarios vamos a dejar el link al repositorio GitHub donde mi compañero y yo subimos en la cuenta de él eh, pues el modelo como tal. Espero haya sido de agrado para ustedes el modelo y si quieren poder ver más entrenamientos de modelos que puedan ser aplicados a el territorio, suscríbanse y dejen su like y no olviden dejar un comentario. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.